Quiero invitar a que abran conmigo sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a dejar un separador ahí porque más tarde regresaremos a continuar viendo un poco de la historia. Y esta y la siguiente semana será esta la base de nuestro tema. Y hoy vamos a ver la introducción. Y quiero, pues, antes de darles el nombre de la serie, primero leer algunas cosas interesantes que nos revelan el porqué de esta serie. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel estaba pues llevando a cabo un entrenamiento sacerdotal. Su madre lo había dedicado a Dios desde niño y él era instruido por el sacerdote Elí y juntamente con sus hijos él ministraba a Dios en el tabernáculo. Tenía pues algunas labores ahí, todavía no se convertía en ese poderoso profeta que después fue, sino que apenas estaba en preparación, era un joven con buenas motivaciones, pero nada más. Y él ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Era en gran parte responsable de esto Elí porque sus hijos cometían atrocidades en el templo, comían de comida únicamente lícita para el Señor o para el sacrificio y se acostaban con mujeres en las afueras del tabernáculo. Esa es otra historia. Elí termina muerto junto con sus hijos por haberse corrompido y parte de la culpa era de él porque al no poner él un alto, ¿verdad?, al él empezarse a corromper, la palabra de Dios empieza a escasearse. Cuando el ministro empieza a apartarse, a corromperse, a enfriarse, es muy probable que la palabra de Dios pues empiece a diluirse. Y este era el contexto, esta era la situación. Es trágica la declaración que hace el final del versículo 1. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios siempre usó en el Antiguo Testamento a diferentes hombres que se levantaban con visión y con profecía, a través de la cual hablaba su pueblo, pero en ese entonces pareciera que el cielo pues estaba cerrado, Dios no se manifestaba al ser humano, por la razón que ya explicamos, por culpa de los ministros, y no había visión, no había palabra. Si tú te quedas pensando un poco en esta historia, el contexto en el cual se encontraba este joven Samuel es muy similar al contexto en el cual nos encontramos hoy en día. La apostasía ha aumentado, como lo advierte Jesús en Mateo 24, la maldad también. A causa de esto la palabra de Dios ha escaseado, cada vez se predica menos la palabra de Dios desde los púlpitos de iglesias que dicen ser cristianas y se predican conceptos de motivación fuera de la palabra de Dios, de psicología fuera de la palabra de Dios, de humanismo, de prosperidad, etcétera, 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 etcétera. Algunos solamente predican sus historias, otros 50 minutos de chiste y 10 minutos del mensaje. La palabra de Dios está escaseando y todo empieza desde arriba. La Biblia dice que la unción viene desde las barbas de Abraham. Cuando el ministro empieza a corromperse, cuando el pastor empieza a perder su comunión con Dios, su santidad, entonces la palabra de Dios empieza a escasear y todos somos víctimas de ello. Tampoco hay visión. Muchas personas no saben qué hacer con sus vidas, no saben a dónde van, no saben qué hacer, cuál es su propósito. Como te lo he dicho, a mucha gente tú le preguntas, aún teniendo avanzados años de edad, ¿tú qué haces? ¿Trabajo? ¿Para qué trabajas? ¿Para comer? ¿Para qué comes? ¿Para vivir? ¿Y para qué vives? Para trabajar. Y están en un círculo vicioso donde no tienen propósito en sus vidas. Ya tienen el coche que querían, la casa que querían, el trabajo que querían y siguen vacíos porque no tienen una visión de vida. Mucha gente está en busca de la palabra de Dios, como Samuel lo estaba. Mucha gente sincera como Samuel lo era, pero al igual que a él le fue difícil poder distinguir la voz de Dios, de igual forma hoy en día nos encontramos en un mundo donde como la palabra ha escaseado, como nos hemos enfriado, nos hemos endurecido, cada vez es mucho más difícil poder aprender a distinguir la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez aumenta más el número de sectas y de religiones que dicen que tienen la verdad y que predican mentiras. Ojo, incluso dentro de lo que llamamos cristianismo, porque si tú vienes por primera vez quiero decirte que aquí no nos dedicamos a atacar a nadie, aquí somos sinceros y atacamos principios y a veces los principios atacados se llevan a cabo dentro del mismo cristianismo. Lo que quiero decir es que somos sinceros. Porque Jesús dijo, si tú quieres sacar la paja del ojo de tu hermano, antes tienes que sacar la viga que hay en tu propio ojo. Y hay cristianos que se pueden señalar, esa religión, esa secta, ¿y tú qué, compadre? Entonces, dentro de lo que llamamos cristianismo, muchas veces es, como te decía, difícil lograr distinguir la voz de Dios, porque cada vez se levantan más y más falsos profetas, hablando mentiras supuestamente inspiradas por Dios.
Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta que le envía, capítulo 4, versículo 3 al 5, que en los últimos tiempos iban a levantar maestros, que la gente iba a amontonarse estos maestros para que les hablaran conforme a sus propios deseos, teniendo comezón de oír, y que iban a apartar de la verdad del oído y se iban a volver a las fábulas. Y es lo que tú y yo vemos hoy en día. La gente se amontona maestros que les predican lo que quieren oír. Que una iglesia tenga miles de personas no quiere decir que Dios le esté respaldando. Puede haber 10,000 que nunca han escuchado lo que significa la palabra arrepentimiento, que vayan porque les han enseñado todo excepto esto, y entonces no están arrepentidos, y sin arrepentimiento pues no hay perdón de pecados. 10,000 personas que aprendieron según la Biblia cómo hacer negocios, cómo ser exitosos, cómo ser famosos, cómo ser triunfadores, pero que nunca aprendieron el plan básico de salvación. ¿Sí me explico? La gente apartado de la verdad del oído se han vuelto a las fábulas y han amontonado maestros que les digan lo que quieren oír. Todo está bien, no hay ningún problema, sigue pecando, Dios te perdona, tú vas a ser rico, tú vas a ser próspero, tú todo lo puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha traído confusión a mucha gente que está en busca de la verdad, pero dice, ¿cómo la voy a encontrar? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Qué pasa después en esta historia? Dios habla a sus hijos, a pesar de la corrupción en el medio ambiente, se manifiesta a aquellos que son fieles. Y dice el versículo 2, que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, un ministro corrupto empieza a volverse ciego, no ve la realidad de las cosas, de modo que no podía ver. Samuel, versículo 3, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Dentro de 8 días meditaremos en esta declaración interesante. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí. O sea, Samuel pensó que el que le hablaba era Elí. No había distinguido todavía la voz de Dios. ¿Para qué me llamas? Elí le dijo, yo no te he llamado, ve y duérmete, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Imagínate al pobre Elí, ¿no? Samuel, ya no te drogues, yo no te he llamado. Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí, o sea, persistente era Samuel. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, imagínate lo que cada quien pensaba, ¿no? Elí, Samuel está loco, y Samuel, ¿cómo me molesta Elí? Que dice que no me llamó, y sí me está llamando. Y entonces, dice la Biblia, que entendió Elí que Jehová es el que llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino, dice el versículo 10, Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y le empieza a narrar el juicio que iba a traer sobre la casa de Elí y sobre sus hijos. Ahora, estos son los principios en la vida de Elí, los inicios de su vida. Después este hombre se convierte en un profeta grandemente utilizado por Dios, en uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Y este joven Samuel nos representa a todos en alguna etapa de nuestro cristianismo. Al igual que él, tenemos ganas de hacer las cosas bien, tenemos ganas de hacer la voluntad de Dios, de escuchar su voz y de seguirla, pero muchas veces hay un problema que nos impide hacerlo, y es que no sabemos cómo distinguir la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es su voluntad? Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es lo que pasó con este joven Samuel. Dios le habla 3 veces, pero él no se da cuenta y cree que era Elí, su maestro, su tutor, quien le hablaba. Elí piensa que Samuel pues estaba alucinando, que estaba durmiendo, hasta que se da cuenta que era Dios quien le estaba hablando y le aconseja cómo reaccionar. Cuando vuelvas a escuchar la voz, di, habla Jehová porque tu siervo oye. Y Dios habla una 4ª vez a Samuel, y Samuel entonces escucha atentamente los planes de Dios y la voluntad de Dios. Y así fue de ahí en adelante. Este hombre aprendió a escuchar la voz de Dios. Hermanos, Dios tiene planes hermosos para tu vida. Romanos 12:2 dice que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Tercera de Juan, en su único capítulo, versículos 1 y 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. Dios quiere que tú y yo sigamos y salgamos adelante en cada área de nuestras vidas. Sus pensamientos son de paz para nosotros y no de mal. Él tiene planes buenos para ti y para mí,
Pero a veces tú y yo no lo vivimos porque no sabemos cómo distinguir la voz de Dios y empezamos a caminar en confusión, tomando decisiones equivocadas, sin la dirección de Dios que tuvo Samuel. Es por eso que yo quiero comenzar hoy con ustedes una nueva serie que se titula, para aquellos que anotan con signos de interrogación, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Y hoy vamos a ver la introducción de este tema, porque a todos nos va a pasar o nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas lo mismo que le pasó a Samuel, buscando la voz de Dios y anhelando hacer las cosas bien. Muchas veces no sabremos cómo hacerlas porque no hemos aprendido a distinguir la voz de Dios o cómo Dios habla. ¿Qué provoca esto? Que haya confusión en nuestras vidas, y como Samuel confunde la voz de Dios con la de Elí, así a veces nosotros empezamos a confundirnos. No es que Dios no haya hablado, es que no hay claridad, no hemos aprendido a distinguir cuál es su voz y tomamos, como Samuel pudo haberlo hecho, decisiones incorrectas. En lugar de ir con Dios y entender que Él está hablando, vamos con Elí, ¿verdad? Vamos a buscar la solución del mundo, la respuesta del mundo, porque no pudimos distinguir cuál era el camino correcto. No levanten la mano, pero yo quiero preguntar, ¿cuántas veces has tenido confusión acerca de los planes de Dios para tu vida? ¿Estudio esta carrera o la otra? ¿Tengo que andar con este chavo o con este? ¿Me caso con esta mujer o con esta? ¿Trabajo aquí o allá? ¿Vivo en esta ciudad o en la otra? ¿Hago esto con mis hijos o lo otro? ¿Qué decisión tengo que tomar en mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con mi negocio? ¿Lo continúo un mes más o lo cierro? ¿Me quedo en este trabajo o me tengo que cambiar? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y estamos confundiendo la voz de Dios a veces con la del ser humano, y se presentan cosas que creemos que fue la voz de Dios, o al revés, a veces pues confundimos la voz del ser humano con la de Dios, ¿verdad? Y todo esto sucede porque, al igual que Samuel, necesitamos aprender a escucharle. ¿Dios sigue hablando? Por supuesto que sí. Habla hoy en día. ¿De qué manera? De muchas maneras. Esta serie nos va a ayudar a responder algunas preguntas como cuáles son esas diferentes formas a través de las cuales Dios habla en nuestras vidas, se manifiesta a nosotros, nos revela su voluntad, cómo saber cuando algo es o no la voluntad de Dios, porque la Biblia explica maneras muy prácticas, pero el ser humano quiere complicarse la vida y creemos que Dios va a utilizar métodos místicos, ¿no? Estás esperando que el cielo se abra y caiga un rayo y un ángel se aparezca, y no, lo más probable es que Dios no te hable de esa forma, pero no quiere decir que no te hable. Vamos a aprender también a responder qué decisión tomar en tiempos de incertidumbre, cuáles son los requisitos, porque hay algunas características que tenemos que cumplir para poder ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, y cuáles son también los estorbos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Este es un tema interesantísimo, queridos amigos, hermanos, útil para todos, no importa si vienes por primera vez o si tienes 50 años de cristiano y sabes mucho de la Biblia. Es un tema que va a ser muy importante y útil para todos, y que a la vez pues llega a causar a veces polémica, ¿verdad? Porque quienes predicamos la palabra de Dios muchas veces, o quienes enseñan o dan un estudio, decimos al hablar, Dios me dijo, y empezamos a hablar lo que Dios nos dijo, y Dios me habló, y Dios me mostró, pero no explicamos cómo Dios muestra. O sea, es curioso, muchos predicadores han hablado de todo, y en ese todo dicen, Dios me dijo esto, Dios me reveló lo otro, Dios me enseñó aquello, pero nunca dieron dentro de ese todo una serie dedicada a explicar cómo es que Dios habló a su vida, y cómo Dios habla. ¿Qué provoca esto? Confusión en los demás. Porque empiezan a hacerse ideas incorrectas de cómo Dios le habló al pastor, al predicador, al apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Al no explicar cómo Dios habla, provocamos que la gente lo vea como algo místico, y a lo mejor cuando el pastor dijo, Dios me dijo, o Dios me habló, Dios me mostró, tú luego creíste que se le apareció un ángel, o que una voz del cielo le habló, o algo por el estilo, y no fue necesariamente así. Pero al no explicarse desde el púlpito, ¿qué es lo que provocamos? Que la gente se haga ideas guajiras, ideas raras, incorrectas acerca de cómo Dios habla. Esto trae dos consecuencias negativas. Número uno, al no saber cómo Dios habla, mucha gente comienza a inventar sus cuentos chinos de que lo que supuestamente Dios les dijo. Es que Dios me mostró esto y me mostró lo otro. Y están basándose en lo que ellos creen, según lo que dedujeron de su experiencia, que fue la voz de Dios, y no en lo que la palabra dice, que es la forma en que Dios se manifiesta. Pero ellos no son tan culpables como lo es el pastor, que nunca les enseñó cómo escuchar la voz de su Señor. Entonces, no aprender a escuchar la voz de Dios puede causar, número uno, que tú y yo empecemos a equivocarnos creyendo que Dios ha mostrado ciertas cosas en nuestras vidas cuando no es así. Y en segundo lugar, mucha gente se frustra porque cree que Dios no le habla. Dios le habla al pastor, pero a mí no.
No, claro que te habla a ti, porque dice Hechos 10, 34 y 35 que Él no hace acepción de personas. Dice Hebreos 13, 8 que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Dios no agarra y dice, le hablé a Samuel, pero tú te amuelas porque vives en el siglo XXI y le vas a las Chivas. No, Señor, ¿no? Aún a los que le van a las Chivas, hasta las suegras, Dios les habla y tiene misericordia de ellos. Porque Dios no hace acepción de personas y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él quiere hablar a tu vida y tú tienes que creerlo. Porque si tú no crees que Dios te habla, no pasa nada. Apenas en el estudio del jueves hablábamos de la importancia de la fe en la oración. Y dice Hebreos 11:6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que acercarte a Dios creyendo que Él está ahí, que Él va a galardonar tu vida y que Él va a hablar a tu vida. Jeremías 33:3 dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. La Biblia dice que Dios quiere revelarse a la creación. La Biblia dice que Dios crea a Adán y Eva para tener una comunión con sus hijos que es interrumpida por el pecado, pero que ha sido restaurada porque Cristo eliminó el pecado que nos separaba de Dios con su sacrificio en la cruz. El muro de separación que había entre Dios y nosotros fue anulado porque la sangre de Cristo ha borrado todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos y cuando Dios nos mira a través de la lupa de Jesucristo. Entonces Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, Dios quiere manifestarse a tu vida, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere mostrar su voluntad que es buena, agradable y perfecta, pero mucha gente no lo cree. Lo primero que tú tienes que creer en esta serie es que Dios siga hablando y te puede hablar a ti. El problema entonces no es que no te haya hablado, sino que al igual que Samuel, todas aquellas ocasiones tú no supiste cómo distinguir su voz. O a lo mejor no te gustó lo que te dijo. Vamos a ver durante esta serie también un tema especial acerca de las veces que Dios nos habla, pero no escuchamos porque nosotros no queríamos que Dios nos hablara. Queríamos que Dios nos dijera lo que queríamos escuchar. Dios sigue hablando, el problema es que a veces no nos gusta oír. Y si tú quieres aprender a escuchar, tienes que estar dispuesto a escuchar a veces lo que te conviene y lo que no te conviene. Dios habló muchas veces a hombres y mujeres en la Biblia, cosas que no les convenían. Abraham, deja tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Tú crees que fue fácil para él salir y comenzar de cero? Oseas, te vas a casar con una prostituta. ¿Qué? Si yo nunca he tenido relaciones, he sido un santo. Y Dios a través de eso, de la relación de Oseas con la prostituta, nos explica el amor de Dios por su iglesia, por su creación. Pero para él no fue fácil. Ahora, fue una excepción que hizo con Oseas y el libro explica el por qué. Espero que nadie aquí se agarre para decir, pues a mí también Dios me mostró eso, hermano, ¿verdad? No, Señor, no es una regla, es una excepción que hizo con él. A Jonás ve y predica a Nínive. Y Jonás no quiere y agarra un barco y se va a Tarsis, se lo come Willy y está ahí 3 días y 3 noches hasta que entiende que tiene que ir y va a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería a Nínive? ¿Por qué quería que Dios destruyera Nínive? Porque Nínive, queridos hermanos, no es que tuviera una amenaza de tsunami o que hubiera un congreso de suegras y allí estuviera la de Jonás. No. Nínive era capital de Asiria, que era el enemigo acérrimo de Israel en ese entonces. Lo que Dios le dice a Jonás es lo siguiente: Jonás, te tengo que dar 2 noticias. Número 1, Nínive, tus más grandes enemigos, podría destruirlos, pero he tenido misericordia de ellos. Quiero que alguien les predique la palabra para que se arrepientan y yo los perdone. Pero Señor, ¿cómo crees? Si nos han hecho, destrúyelos. Jonás, cállate y escucha la segunda noticia. Ese instrumento que les va a predicar eres tú. Y por eso el hombre hace todo el pancho que hace y que revela el libro de Jonás. Y a ti y a mí no nos va a gustar cuando Dios empieza a hablar a nuestras vidas que tenemos que perdonar, que tenemos que ser generosos, que tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas, que tenemos que reconocer que tenemos defectos, que tenemos que reconocer que la otra persona no tiene la culpa. Tú tienes la culpa, porque siempre el ser humano es yo estoy bien, tú estás mal. ¿Verdad? A mí me da una risa cuando llegan hermanos que han recorrido como 7 iglesias y todos eran los hijos del anticristo y él es un santo. Es que en esta iglesia el pastor esto, y en esta los hermanos lo otro, y en esta el de la alabanza aquello, y en este el pastor me dijo, y digo, ay, pobrecito hermano, todo mundo lo ha fastidiado, y él es una blanca palomita que seguramente no rompe un plato. ¿Por qué él no está entonces pastoreando a todas esas ovejas de esas iglesias si es tan buena persona? No, es que es muy fácil echar la culpa a los demás. Es más fácil decir, no me dejaron, que decir, no pude. Es más fácil ver la paja en el ojo de los demás que mirar la viga dentro de nuestro propio ojo. A veces Dios nos va a hablar cosas que no nos gusta que escuchar y vamos a creer que es la voz del diablo, y no es la voz del diablo, es la voz de Dios
que te está hablando en contra de tus deseos carnales, y de ti depende si vas a ser lo suficientemente humilde, sincero y sensible para escuchar, o vas a rechazarlo. El punto es que al creer que Dios no nos habla o que somos incapaces de escucharlo, ¿qué es lo que hace mucha gente? Vuelve atrás. Deja de buscar al Señor. Dios nunca me habló, nunca se manifestó a mi vida. Yo no sirvo para esto. A lo mejor Él no me quiere. A lo mejor yo no sirvo para el cristianismo. Volvemos atrás. Y yo quiero decirte que si estas dos situaciones se han presentado en tu vida, no tienes que desanimarte. Si te has hecho ideas incorrectas y guajiras de cómo Dios supuestamente te habla y te das cuenta luego que no era la voz de Dios, o si tú crees al día de hoy y estás frustrado porque Dios no te ha hablado, no tienes que desanimarte porque es algo por lo cual la gran mayoría vamos a pasar. El joven Samuel, que fue un grande profeta, pasó por ahí. Todos o la gran mayoría hemos pasado por ahí. Yo cuando empezaba a buscar a Dios como Samuel, de una manera sincera, pero pues sin muchas bases, con gran fervor, pero sin tener una instrucción como la que Elí le da para conocer cómo Dios habla, llegué también a pasar por esto, a frustrarme porque creía que Dios no me hablaba, que no me revelaba su voluntad, que era imposible conocerla, y llegué a inventar mis cuentos chinos también, porque a veces tú encuentras la voz de Dios claramente en la Biblia, pero a veces tú requieres que Dios te hable de una manera más específica y personal. Por ejemplo, la Biblia dice, pues, que perdonemos, dice que tenemos que trabajar, pero no dice dónde y en qué. Dice que busquemos a Dios primeramente. La Biblia dice que nos apartemos de la fornicación, del adulterio, que el matrimonio fue creado por Dios, pero no dice con quién, etcétera, etcétera. Y hay veces que tú requieres una respuesta más específica de parte de Dios. Señor, ¿qué tema voy a hablar en un estudio? Señor, ¿qué voy a estudiar? Señor, ¿dónde voy a trabajar? Señor, ¿con quién me voy a casar? Y respuestas como estas no las vas a encontrar explícitamente en su palabra. Vienen implícitas al conocer ciertos parámetros que te muestran la respuesta, pero no viene una respuesta explícita. O sea, tú estás preguntándote, Señor, ¿quién es la mujer que tienes para mí? Y no vas a abrir la Biblia en alguna porción donde diga, es la tencha, dice el Señor, o algo por el estilo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Y yo nunca he leído hasta el día de hoy alguna porción que diga, he aquí te he ungido como administrador de empresas, dice el Señor. Imagínate si agarramos el viejo método del bibliazo, que algunos dicen que les ha servido, pero que es incorrecto por las dudas que puede acarrear y malentendidos. De a ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que me dedique? Y abres la Biblia donde dice que Judas era ladrón y robaba de la bolsa. ¿Significa que Dios quiere que seas un ladrón? Señor, estoy desanimado, ¿qué hago? Abres la Biblia en Hechos 1 donde dice, Judas fue y se ahorcó. Pero Señor, es tu voluntad, y la cambias donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿verdad? Y así vive mucha gente. Y a veces tú vas a la Biblia y te frustras porque crees que no tiene la respuesta específica que tú requieres. Por supuesto que la hay, y vamos a aprenderlo a discernir a lo largo de esta serie. Todos hemos llegado a cometer errores, no tienes que desanimarte por eso. Yo, por ejemplo, cuando estaba años atrás en espera de una respuesta de oración, por ejemplo, cuando era soltero y estaba pidiendo confirmación a Dios de si X o Y persona era para mí o no, ¿verdad? Está mi esposa aquí, puras espantosas, mi amor, tú no te preocupes, ¿no? Preguntándole a Dios, ¿no?, que me diera discernimiento, yo le llegué a pedir, y ojo, creyendo que lo haría, no es un invento, no es un chiste, yo creía que lo iba a hacer, Señor, manda un ángel que se me aparezca y que me diga quién es en vivo. O sea, yo esperaba que el ángel dijera, no es la tencha, dice el Señor, o algo por el estilo. Y yo creía que lo iba a hacer. Digo, ignorante, pero falta de fe al menos no tenía, ¿verdad? Yo creía. Yo le llegué a pedir, Señor, que aparezca en otras situaciones una carta en mi mesa revelándome tu voluntad. Y quiero aclarar que lo pedí en mis 5 sentidos, nunca le he entrado a la marihuana. ¿Cuántos han hecho algo así? Sean honestos conmigo y levanten la mano. ¿Todos ustedes han fumado marihuana? No es cierto, lo otro. ¿Cuántos le han dicho, Señor, que se me aparezca un ángel, o déjame una carta celestial con tu sello, o algo por el estilo? ¿Cuántos han pedido el famoso método de que el ángel se me aparezca? Sean honestos y levanten la mano conmigo. ¿Ya ven cómo no soy el único? Me lo chamaqué, nunca hice eso, nada más que era para conocer cuántos locos había. No es cierto, claro que lo hice, tengo que ser honesto. Nunca se me apareció el ángel, sin embargo conocí la voluntad de Dios de otras maneras. Yo aprendí luego que Dios no hablaba así. Vamos a ver en esta serie ejemplos para los solteros.
¿Cuántos solteros hay y solteras, por cierto? No, pues levanten la mano bien, promuévanse y en lugar de ver adelante, volteen alrededor a ver quién levantó la mano. ¿Qué hacen viendo al frente? ¿Cuántos solteros y solteras hay? Levanten la mano. Déjenla ahí arriba y pueden dar un vistazo así como que no quiere la cosa. Algunos bien desesperados. Vamos a aprender a ver en esta serie cómo tú puedes saber quién es el hombre y la mujer que Dios tiene para ti. Una serie de puntos que te revelan claramente cuál es la voluntad de Dios. Mientras tanto te adelanto solamente el primer punto y es: no puede ser de tu mismo sexo. ¿Ok? Y a lo mejor te suena broma, pero es en serio. Yo hace 8 días en la Congregación del Sur me asombré al enterarme que hay una iglesia en el Distrito Federal que es la primera iglesia lésbico gay, entre comillas, cristiana. Te lo prometo. Yo dije, ¿cómo que una iglesia lésbico gay cristiana? Y espero que nadie diga, ay pastor, dígame dónde está porque los quiero ministrar. Porque entonces sí se pone más grave el asunto. Pero la hay. ¿Qué predican? ¿Qué hacen con las porciones donde dice que Dios no tolera esto y que no heredarán el reino de los cielos los que se echan con varones? Y que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Juana, a Eva y a Juana y a Adán y a Pepe. No sé qué harán con estas porciones de la Biblia. Pero las hay. Y como te decía al principio, ¿verdad? La gente así está engañada porque no sabe distinguir la verdad. Porque la Biblia claramente prohíbe y condena esta práctica, aunque quiero aclarar, porque es muy probable que también alguien aquí esté teniendo estas luchas, que si tú estás sufriendo con esto, no sean gachos, luego lo voltean a ver al de al lado y a decirle ahí te hablan y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? No es en serio. Si estás luchando con esto, estamos para servirte. Y a la persona arrepentida se le ayuda, no se le condena. Mi esposo y yo hemos tratado gente en Toluca con estos problemas. Ellas, mujeres con problemas de lesbianismo y yo, hombres con problemas de homosexualidad. Nada más si les digo, siéntate 1 metro para allá, ¿verdad? Desde aquí te doy la consejería. Y no les condenamos, les recomendamos libros, oramos por ellos. Y la persona que está arrepentida, que reconoce que está mal y que está luchando, porque a lo mejor está engañada creyendo que nació así o le abusaron de joven o algo, por supuesto que estamos para ayudarle y restaurarle, y es común que haya. Pero de eso a irte al extremo de inaugurar una iglesia porque no quieres reconocer que esto está mal, al igual que muchas otras cosas están mal, y aferrarte a la necesidad de que está bien y no buscar ayuda, es estar ciego ante la realidad y querer, como te decía, acomodar la voluntad de Dios a como te dé la gana cuando la realidad no es así. Otro ejemplo, yo cuando comenzaba a predicar, a hacer un estudio, mi duda más grande, y hasta el día de hoy siempre sigue siendo, ¿qué es lo que voy a hablar? No era tan difícil de desarrollar el mensaje. Realmente, cuando tú crees que Dios es el que habla y el que inspira, una vez orado y teniendo en cuenta el punto, estudiando la palabra, Dios te empieza a guiar. Y eso no es tan complicado. Lo más complicado era el principio de tantos temas, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que hable? ¿Quieres que hable una palabra de ánimo, de exhortación, de arrepentimiento, una palabra doctrinal, una palabra profética, un mensaje apologético? Señor, hay tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a predicar? Y yo no podía, pues, entender cuál era la voluntad de Dios para el mensaje que iba a preparar, y llegué a hacer cosas tales como que dejaba mi Biblia, que en ese entonces era una negra que decía Santa Biblia aquí en la portada. La dejaba en la cama mientras oraba en la noche, no es mentira, no es broma, yo lo hacía. Me volteaba a orar y le decía, Señor, yo te pido que cuando yo voltee, la Biblia esté abierta donde tú quieres que yo predique. Y volteaba y la Biblia siempre estaba donde dice Santa Biblia. Bueno, sí, Señor, ya sé que quieres que predique de la Biblia, ¿pero qué? ¿No? Y por eso muchas veces prediqué nada más del poder de la Biblia, porque siempre quedaba donde dice Santa Biblia. Y yo en verdad creía que un viento iba a venir desde el cielo, iba así a soplar la Biblia, y de repente una luz iba a iluminar el capítulo y versículo. De esto quiere que predique el Señor. Y yo en verdad creía que Dios lo iba a hacer. O que un ángel me dijera otra vez, los pobres ángeles decían, ya déjame en paz, ¿verdad? No soy tu chalán para andar ahí cumpliendo todos tus caprichos, ¿no? Ellos ayudan de otras maneras. Y yo creía que tal vez así Dios podía revelarme cuál era su voluntad con respecto al mensaje que iba a compartir. Luego aprendí que Dios
Una de las formas en que te muestra cuál es su voluntad con respecto a un mensaje no tiene nada que ver con esto. No es mística, no hay rayos del cielo, ni ángeles, ni relámpagos, ni luces, ni nada. Simple y sencillamente, uno tiene que hablar de acuerdo a las necesidades de la persona a quien va dirigido tu mensaje. Este es un principio básico. Tú tienes que hablar según las necesidades de la iglesia. ¿Cómo Dios te habla? Mostrándote las necesidades de la iglesia. Y yo de repente me encuentro en consejerías con que muchos hermanos y familias están luchando con lo mismo y es la señal de alerta de Dios, de la iglesia está batallando con esto. Hubo un tiempo en el cual yo detectaba alguna problemática, alguna tendencia de pecado, un pecado en específico en la iglesia, y en los diferentes mensajes, sin importar cuál fuera el tema, salía, ¿verdad?, que se mencionaba ese pecado. Y Dios empieza a hablarnos de esta manera. Si tú detectas, por ejemplo, que en la iglesia hay tibieza, ¿de qué vas a hablar? De la tibieza espiritual. Si tú detectas que la iglesia está no comprometida con el discipulado, ¿de qué vas a hablar? De la importancia de discipularse, de permanecer en la palabra de Dios. Si tú tienes un hijo, por ejemplo, y tiene 12 años de edad, ¿de qué le vas a hablar? ¿De cómo ser un buen jefe en su empresa? Y si tienes un hijo de 40 años de edad, ¿le vas a decir que tiene que tender la cama? ¿No sería absurdo esto? Si tienes un hijo de 5 años, ¿de qué le vas a hablar? Según las necesidades que él tiene y la problemática que él tiene. Si tu hijo está a punto de meter el dedo en el enchufe, ¿de qué le vas a hablar? Cuando está metiendo el dedo, le vas a decir, ¿y cómo viste el partido, mijo? O algo por el estilo. No, hijo, aguas, porque te vas a electrocutar. Y luego acabas como los del Cruz Azul, ¿verdad? Que aunque 16 años su equipo no gane, le siguen yendo porque se electrocutaron y siguen azul, 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 ahí nada más, ¿verdad? Según las necesidades es lo que tienes que hablar. Si detectas que en la iglesia hay problemas de fornicación, si detectas que hay problemas de adulterio, si detectas que hay problemas de desánimo, entonces Dios te empieza a mostrar a través de las personas cuál es la problemática general que está viendo la congregación. Y Dios a través de eso te está diciendo a gritos, yo quiero que hables de esto. Yo al darme cuenta, por ejemplo, los tantos problemas que hay en las familias cristianas, tomé la decisión, guiado por Dios, de hablar la serie que acabamos de culminar hace 15 días, de la familia según Dios. Al darme cuenta que pocas familias viven una estabilidad emocional porque no están cumpliendo con el rol que la palabra marca. Y no se me apareció un ángel, o no llega a mi cuarto y una carta del cielo dice, el Señor quiere que prediques de la familia. No, Dios muestra a través de esta forma. Y lo mismo aplica para ti en la evangelización. Vas a ir a predicarle a alguien, empieza enfocándote en la problemática que él tiene. Vas a hablar con una familia que tiene problemas, es mucho más probable que ellos escuchen tu predicación. Si comienzas hablando lo que la Biblia dice con respecto a la familia, por supuesto que vas a presentar el plan de salvación, pero tomando, ¿verdad?, como un inicio, enseñándoles que la Biblia tiene esta respuesta a su problemática y enseñando lo que la palabra dice con respecto al tema, es mucho más probable que escuchen que si tú llegas y les dices, quiero hablarles hoy de los jinetes del Apocalipsis, por ejemplo. Viceversa, tienes alguna familia que está más o menos estable, pero que están muy interesados en los últimos tiempos y las profecías mayas y las profecías chinas y las señales y todo, obviamente les va a causar mucha curiosidad escuchar las profecías bíblicas y que les expliques el Apocalipsis. ¿Sí me explico? Según la necesidad de cada quien, el carácter de cada quien, según los requerimientos, los problemas, los pecados de cada persona, es que Dios te va mostrando cuál tiene que ser tu mensaje. No puede ser que en el siglo XXI haya tanto pecado, haya tanta tibieza, tanta inmoralidad y que haya pastores que en su vida hayan mencionado la palabra arrepentimiento y nunca confronten con el pecado. Y todo es bonito. Yo me pregunto, ¿esas iglesias serán conformadas por puros santos que nunca fallan, que nunca pecan? ¿O por qué este hombre jamás en la vida se le oye confrontar algo que Dios claramente le está mostrando que está mal? Porque no le interesa edificar a la iglesia, le interesa edificarse a sí mismo. El atalaya cama a su pueblo, cuando ve que viene espada, toca trompeta para que el pueblo se ponga listo. El atalaya que aborrece al pueblo, cuando viene la espada, sale huyendo y deja que la espada dañe al pueblo. En Ezequiel 33, Dios exhorta al hombre de Dios a que cuando ve que hay un pecado en su pueblo, él confronte el pecado. Y si él se queda callado, dice Dios, entonces lo que a él le pase, yo te lo voy a demandar a ti. Porque él fue culpable, pero tú fuiste cómplice por no haberle advertido.
Entonces Dios, cuando nos muestra que hay algo que está mal en la congregación, tenemos que hablar de eso. Y yo por eso, cuando Dios me muestra algo, me doy cuenta de algo a través de formas como estas, yo no tengo piedad en hablar duro con respecto al tema que Dios me está mostrando, ¿verdad? Porque tenemos que tocar trompeta. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Vamos a ver hoy solamente un principio importante. Dios habla de maneras sencillas, el problema es que muchas veces no sabemos distinguirlo. Ahora, antes de ver las diferentes formas en que Dios habla y los requisitos para ser sensibles a su voz, hay un principio básico que tenemos que aprender y que nos va a ayudar a identificar si esa posible forma de la voz de Dios, ya sea ese sueño o esa persona que te dijo o las puertas que se abrieron y cerraron, etcétera, 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 viene o no realmente de parte de Dios. Hebreos capítulo 1, si me lo pueden proyectar para todos los que nos acompañan, que no traen su Biblia, dice el versículo 1 y 2 lo siguiente: Dios este es primera de Samuel capítulo 3, vamos a Hebreos 1, versículo 1. Hebreos 1, versículo 1. Ahí está, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, muchas gracias, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Regresamos al 1. Dice que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo? Muchas veces, dice la Biblia, y de una sola manera. No. ¿Qué dice ahí? Y de muchas maneras. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Habló a través del ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo. Teofanía es Dios en forma de algo o alguien. Teo, Dios, fanos, forma. Habló a través de la zarza ardiente a Moisés, otra teofanía, Dios a través de la zarza. Habló a través de su voz audible. Habló a través de un un silbo apacible al profeta Elías. Habló a través de su voz audible a su pueblo. Habló a través de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, dice la Biblia, habló de muchas maneras. Pero esto no es para que te compliques la vida, ¿verdad? El hecho de que haya hablado a través de la zarza no implica que tú salgas al jardín a ver si alguna planta te habla como la zarza habló, ¿verdad? Entonces iban a creer que fumas marihuana. Y no es que porque Dios hizo que la mula hablara, la mula de Balaam, ¿verdad? La verdad, el profeta Balaam, tampoco vas a ir con tu perro y Señor, usa el perro para que me hable en este momento, y el perro, wow, Señor, dame interpretación de ladridos, el don de interpretación de ladridos. No, fue un caso específico que ocurrió, ¿verdad? Aunque hay personas que pues sí lo hacen, hablan con el perro y peor tantito se enojan porque no les hizo caso a veces, ¿no? Y esto sí está más grave. ¿Cuántos han escuchado, tal vez lo han dicho, ¿no? Al perro: te dije que no te hicieras popó, mugre pulgas. Te dije que no te salieras, te voy a castigar si lo vuelves a hacer. Como si el pobre perro fuera a entender, ¿no? Y peor tantito, todavía se enojan y castigan al perro porque no obedeció su voz. Pero bueno, esa es otra historia. Dios, dice la Biblia, habló de muchas maneras en el pasado a los padres, pero el versículo 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio ¿de quién? De el Hijo, que es Jesucristo. Ahora, ¿dónde quedó plasmada la palabra, la voz, las indicaciones y enseñanzas de Jesucristo? En la Biblia. Aquí tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra que Jesucristo vino a revelar, que Jesucristo vino a hablar, que Jesucristo vino a enseñar. Ahora, no quiere decir que únicamente la Biblia es la única forma en la que Dios habla. Dios puede hablarte a través de situaciones, de personas, de sueños, en tu corazón, audiblemente, de un profeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiere decir que todas esas posibles formas en las que posiblemente Dios te está hablando tienen que pasar por un filtro, y es el filtro de la palabra. Si no van de la mano a lo que habló el Hijo, que está en la palabra, entonces no viene de parte de Dios. Esta regla es básica y es importante para todo lo largo de la serie. Todas las posibles formas en que vamos a ir viendo que Dios habla, confirma algo, muestra algo, tienen que ir de la mano y tienen que coincidir con lo que dice la Biblia.
Si lo que tú crees que fue la voz de Dios, o la aparición que tuviste, o la voz del perro suponiendo que hable, o de la planta, o de la visión, o del sueño del profeta, o del sermón, o del libro, o de la predicación, no coincide con la voz que Dios ha manifestado a través de su palabra, entonces esas formas que tú creías que eran la voz de Dios, no vienen de parte de Dios. Lo diga quien lo diga, lo hayas visto de la forma que lo hayas visto. Es que me lo dijo mi papá y lo dijo el pastor y lo vi en la iglesia y cuando lo dijo yo sentí calambres, la presencia de Dios se manifestó. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Este es un principio bíblico importantísimo para conocer la voluntad de Dios y para evitar ser engañados. Es una regla básica. Tú no detectas la voz de Dios por la forma en que vino. O sea, no es que porque cuando me lo dijeron cayó polvo de oro del cielo viene de Dios. Es que el que lo dijo sanó un enfermo, no. Es que el que lo dijo tiene años de renombre, no señor. Tú detectas la voz de Dios no por la forma o por el mensajero, sino por el mensaje. ¿Qué fue lo que tú escuchaste? Más importante que la forma o el mensajero, tenemos que siempre recordar, es el mensaje mismo. Y es que me acalambré, hermano, cuando lo escuché. ¿Y qué? Y es que me sanaron cuando me lo dijeron. ¿Y qué? Mateo 24 dijo Jesús que en los últimos tiempos iban a levantar falsos cristos, que no significa personas que dirán soy Jesús el Mesías, sino Cristo, en griego es ungido, falsos ungidos, y es curioso que muchos de los sanadores actuales se presentan a sí mismos como el ungido de Dios, y dice que van a hacer señales y prodigios, que son las palabras griegas que se utilizan en la Biblia para describir los milagros de Jesús, para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Entonces, tenemos que entender esto. No importa que tembló, que cayeron rayos, polvo de oro del cielo, que lo dijo no sé quién. Si no coincide con la palabra de Dios, no es la voz de Dios. Y punto. Toda supuesta forma en la que Dios te está hablando tiene que ir de acuerdo a la voz de Dios. Si me pueden quitar eso, por favor, muchas gracias. Mientras no coincida lo que tú viste, escuchaste, sentiste con la palabra de Dios, son mentiras que viene, si lo quieres anotar, del griego guacas. Ahora, esta es la razón por la cual muchos son engañados, porque se van por el mensajero o por la forma del mensaje, más que por el mensaje mismo. Y mira lo que Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6, precisamente hablando acerca de esto. Fíjate, dice, estoy maravillado, es una carta escrita a su iglesia, cristianos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Habla de personas que se apartan del Señor, del evangelio de Dios. No es que haya otro, o sea, no es gente predicando con otro evangelio, ¿te das cuenta? No es que dijeron es la nueva Biblia, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es interesantísimo esto, tú tienes que tener cuidado, los diferentes CDs, libros, congresos, mensajes que escuchas, porque aquí no habla de gente que va a predicar de otro Dios o de otra Biblia, o que Dios no existe, o que la Biblia es mentira, no, habla de gente que va a predicar con la palabra, pero va a pervertir, dice el versículo 6, y va a distorsionar la palabra de Dios para engañarte. Y por eso Pablo da la siguiente advertencia, que yo te dije antes, y que si no me la creíste a mí, pues a ver si al apóstol Pablo se la crees. Versículo 8, mas si aún nosotros, momento, ¿quién incluye a nosotros? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién? Pablo. Mas si aún nosotros, incluye a Pablo, aunque yo, es lo que dice Pablo, o un ángel del cielo, no dice un ángel de Satanás vestido del cielo, no, aunque sea un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que es la palabra anatsema y significa maldito. Y vuelve a repetir para que no quede duda, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está diciendo lo siguiente, aunque un ángel se te aparezca y te diga, el Señor dice esto, como pasó con los mormones, que supuestamente el ángel Moroni se le apareció a José Smith para darle una nueva revelación completamente diferente a lo que la palabra dice, argumentando que la Biblia estaba distorsionada, a pesar que la historia extrabíblica y la arqueología dicen totalmente lo contrario.
Tú les preguntas cuántas evidencias arqueológicas hay del Libro del Mormón que dice que hubo judíos en el siglo I y el mismo Jesús habitando en las Américas. Absolutamente ninguna. ¿Cuántas ciudades de las mencionadas han sido conocidas por la arqueología? Ninguna. Pregúntale a la Biblia todos los argumentos que tiene a favor. Pero ahí va la gente a creer que porque un ángel se apareció. Y Pablo dice, aunque un ángel se aparezca, o aunque yo mismo te lo diga, viene tu pastor de años de confianza y te sale con una nueva doctrina que Dios le reveló. Y que hacen muchos cristianos idólatras, en lugar de examinar lo que la palabra dice, ¡ay, lo dijo el pastor! No, hermanos, acostúmbrense a decir, la Biblia dice, no el pastor dijo. Es tan común los domingos en las comidas familiares, como hoy dijo el pastor, anota, no metas en tus problemas, ¿no? Como dice la Biblia. Y si yo no te demostré con la Biblia lo que estoy enseñando, ven y exígeme que te enseñe dónde está en la Biblia lo que te estoy diciendo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, un ángel del cielo se te presenta y te predica algo diferente a lo que recibiste, no viene de parte de Dios. Es que este hombre sale en televisión y sale enfermos y predica en estadios. Su autoridad y su renombre no está por encima de la autoridad y el renombre de la palabra de Dios. Y es el problema con tantos pseudoapóstoles soberbios que empiezan a enseñar lo que les da la gana, distorsionando la palabra, porque creen que son más importantes que el mismo Dios, y nadie es más importante que el mismo Dios. Si lo que tú escuchaste no va conforme a la palabra, perdón por el término, me vale gorro quién lo dijo. Es un término hebreo que luego les digo qué significa para que no se espanten, ¿verdad? No es la voluntad de Dios, ni es una doctrina, ni una enseñanza, ni una voz autorizada por Dios. Ni yo, ni Vida Nueva, ni ninguno de los pastores de esta congregación, ni ninguno de los pastores que quieras mencionar, ningún libro, ninguna editorial cristiana, ningún cantante cristiano tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y nuestra labor no es enseñar nuevas revelaciones que Dios nos dio, no, es enseñar lo que ya Dios reveló en su palabra. Y hay gente que se viene a sacar la marihuana de que una nueva revelación fuera de la Biblia, una nueva profecía fuera de la Biblia, como si a Dios se le hubiera olvidado inspirar algo. Hazme favor, ¿te imaginas al Señor? Híjole, ya cerré el Apocalipsis, se terminó la Biblia, sellé Apocalipsis en el último capítulo diciendo que hay de aquel que le agrego que le quite, pero se me fue la onda de decirle esto a mis hijos, pues ni modo, hay una nueva revelación. No. Dios inspiró todo lo que necesitamos y aquí está en su palabra. Y si lo que te dijeron no va conforme a su palabra, no viene de parte de Dios. Mucha gente comienza a hablar en base a lo que ellos creen que es correcto. Algunos son hipócritas y adrede lo hacen, pero algunos son sinceros y están sinceramente engañados. No hay que irnos al extremo de que toda la gente que dijo algo incorrecto es un hipócrita. No, hay gente que empieza a hablar según lo que siente, lo que cree, lo que anhela y no se ha dado cuenta de que no va de acuerdo o no va ad hoc con lo que Dios dijo. Pero ¿qué pasa? Que los demás, en lugar de analizarlo y compararlo con la palabra y poderle entonces orientar, ¿verdad? Como hicieron Priscila y Aquilas con Apolos, que era un hombre con mucha motivación y con ardor, pero que había conocido solamente el bautismo de Juan y no conocía de Jesucristo. En lugar de orientarle, la gente se va igual por las emociones. ¿Por quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Qué ocurrió cuando lo dijo? Y nos olvidamos de qué fue lo que dijo, poniendo por encima las formas, las personas, los lugares, encima de la palabra de Dios. Es, por ejemplo, muy común que en los congresos cada año se predique que este es el año de México, ¿no? Como si Dios cada año dijera, no, el siguiente no, pero ahora sí, pero siempre sí. ¿No que era el pasado? ¿Y tú ves México avanzado? Y tú lo escuchas, y México va a haber un avivamiento, y va a ser luz a las naciones, y vamos a predicar la palabra a todo el mundo, y vamos a cambiar la historia de la humanidad, y tú puedes hacerlo, y Dios está contigo, créelo hermano mío, van a venir aviones de otros países a ver lo que Dios está haciendo. Y la gente, critican a los jóvenes con los conciertos de rock y están peor. Porque al menos el otro no conoce la palabra, ¿verdad? Y predican cosas como estas. Y la gente, pues, ¿por qué es lo que le gustaría? Sí, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y declara, yo declaro. Y redeclara, yo redeclaro. Y vuelve a declarar, pues vuelvo a declarar. Y es algo antibíblico. ¿Por qué? Porque número uno, en las profecías de los últimos tiempos no aparece México. Para empezar.
O sea, como si Dios dijera, híjole, se me olvidó decirles que México va a ser muy importante en los últimos tiempos. En segundo lugar, las profecías para los últimos tiempos nos hablan de que va a aumentar la apostasía y la maldad, no de que una nación entera se va a convertir a Jesucristo y va a transformar a todas las naciones. El problema de estos hombres es que son demasiado soberbios y se creen más importantes que el mismo Dios. Tienen lo que yo llamo un complejo de Mesías. Los pobrecitos creen que van a cambiar la historia de la humanidad y no han entendido que la Biblia dice que todo irá de mal en peor y que la transformación vendrá hasta que Jesucristo venga por segunda vez a gobernar, reinar y acabar por la maldad juntamente con su iglesia por los siglos de los siglos. Él es el Mesías. Él es Dios, no el pastor. Pero algunos se creen el Mesías. Y en tercer lugar, la Biblia siempre ha hablado de pequeños remanentes. Es bíblico que hay un avivamiento, a lo mejor en alguna región, una zona, una ciudad, pero todo un país viniendo a Cristo en los últimos tiempos, antes de su segunda venida, transformando al mundo, no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¿Y qué común es escuchar estos sermones? Y Dios me mostró que este año nos va a visitar y millones vendrán a sus pies. La Biblia profetiza la apostasía, el aumento de la maldad. Insisto, hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Pero por qué la gente lo cree? Porque va de acuerdo a lo que ellos quisieran que fuera cierto. Pero Dios no puede contradecirse. Reuniones donde el polvo de oro cae el Señor, y curiosamente han analizado el polvo de oro y no era polvo de oro, era níquel u otro metal barato, que no recuerdo el nombre, pintado de dorado nada más, algún truco que sale por ahí, o tal vez Satanás mismo engañando a la gente, desviándola en pos de emociones y no en pos de la palabra de Dios. Reuniones de oración donde están todos gritando al mismo tiempo. ¡Ay, Dios nos respaldó! ¿Sentiste su presencia? No fue la presencia de Dios, fue los gritos que te provocaron que la piel se te pusiera china. Ahora que la América fue campeón, también tenía la piel china de escuchar 80,000 americanistas. ¡Vamos! Y digo, aunque soy americanista, tengo que reconocer, no es que el Espíritu Santo se estuviera moviendo, ¿verdad? Estamos hablando en serio. Obviamente tanto escándalo te pone chino. Pero ahí está la gente, no, es muestra de que Dios respaldó. Iglesias donde hacen cada show, la gente revolcada en el piso, los demás muertos de risa. Apenas veía en internet una persona que con el pie los tocaba y empezaban todos a botarse de risa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, el gozo del Señor! El vino celestial que cayó del cielo. Y ja, 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 como borrachos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Todos hablando en lenguas al mismo tiempo. ¡Ay, qué espirituales! ¿Dónde está eso en la Biblia? Y la gente se va por las emociones sin analizar qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 14? Que cada quien hable en lenguas, si hay intérprete, y si no, que en la iglesia se quede callado, que hablen por orden, por turnos y con intérprete, y si no, calladito te ves más bonito, decía el apóstol Pablo. Porque si no entrarán indoctos y van a creer que estamos locos. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dios reparte dones para provecho de la iglesia. Dios puso apóstoles, pastores, ministros, evangelistas, profetas, Efesios 4:11 y 12, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, estas manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo van de la mano con la instrucción bíblica. Por ejemplo, ¿se está haciendo en orden como marca 1 Corintios 14? ¿Están edificando a la iglesia? ¿Trae provecho que todos estén revolcándose en el piso? ¿Vas a ser más santo por eso? Cuando tengas algún problema y no sepas cómo resolverlo porque no conociste la palabra, ¿te servirá de algo revolcarte en el piso? Me corrieron del trabajo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién sabe? Revolquémonos. Tengo un problema con mi esposa, mi amor, estás mal en esto y en esto. No sé cómo ser como hombre porque nunca me enseñaron la Biblia, pero mi amor, mira qué bien me sé tirar al piso y revolcarme como un loco. ¿Te das cuenta? Y hacen quedar al Espíritu Santo como si fuera un payaso. Y le llaman avivamiento. Por Dios. Cuando la iglesia no está siendo edificada con esto. Pero los cristianos juran y perjuran que viene de parte de Dios. Porque han olvidado o porque tal vez ni siquiera conocen, porque nunca han leído la palabra, este principio. Y entonces les es fácil poner por encima de la palabra a su iglesia y a sus ministros. Y no les importa que se brinquen toda la palabra, que hagan lo que les dé la gana con ella. Ellos van a aplaudir todo lo que hagan, todo lo que digan, porque son unos idólatras.
Y puede cualquier predicador guatemalteco, solo porque tiene una iglesia de 30,000 personas, decir que somos dioses y la gente, somos dioses. Y pueden salir payasos en enlace diciendo que si mandas tu ofrenda, van a orar para que Dios cancele tus deudas, y ahí andan mandando millones de ofrenda para que Dios cancele sus deudas, cuando la Biblia, para empezar, dice que no te endeudes. Tuviste que haber sido bien administrado, como Dios exhorta en su palabra, aprender de finanzas bíblicas para no estar en esta situación. Y si ya estás, ahora tienes que pagarla. Decirle, Dios, cancela mi deuda, es decirle, Señor, quiero que seas cómplice de un ladrón. Porque endeudarte y no pagar, según yo, significa robar. Cuando alguien dice que Dios cancele mi deuda, está diciendo que Dios se convierta en cómplice de una banda de criminales. Y ahí anda la gente. Y todavía se atreven estos payasos. No me veas feo a mí. Son unos payasos. Juan les decía peor, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Lee cómo les dice Judas. Lee la carta de Judas, no Judas Iscariote. ¿Cómo habla de estos hombres? Eso es hablar duro. Yo estoy apenas al 10%. Todavía dicen que Dios se los mostró. Dios me mostró, dice un predicador famoso, que no te voy a decir cómo se llama, pero se apellida Gin, que este es el año y el mes mundial de la cancelación de las deudas. Hazme favor. Ahí anda la iglesia. Dios le mostró, porque son idólatras. Porque un ídolo no es una estatua, no es una imagen necesariamente, es todo aquel o aquello que reemplace en tu vida el lugar que pertenece a Dios. Y cuando tú empiezas a creer más la voz del hombre, a confiar más en la voz del hombre, a depender más en la voz del hombre, a seguir más la voz del hombre que la de Dios, esa voz es un ídolo en tu vida. En la iglesia es idólatra. Vemos la paja en el ojo de los demás. Ay, esa religión tiene sus ídolos. Ay, adoran a los santos. Ellos no saben que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No te harás ídolos, ni los adorarás, ni los fabricarás. Pero tú lo sabes. Y lo seguimos haciendo. Ellos no saben que cuando Juan se postra 2 veces en Apocalipsis 19 y 21 para adorar al ángel, el ángel les dijo: párate y adora solamente a Dios. Pero tú y yo lo sabemos. Y lo seguimos haciendo, porque no nos importa la palabra. Número 1, lo hacen porque son idólatras. Número 2, lo hacen porque son flojos y porque son apáticos. Porque la iglesia se cree todo, porque todo festeja, porque todo aplaude, porque viven engañados, porque no saben la voluntad de Dios, porque viven de fracaso en fracaso, cometiendo errores, porque no quieren conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra. No quieren orar, no quieren leer la Biblia. No tengo tiempo, hermano. No me digas, tienes tiempo para comer, para dormir, para trabajar, para ver las novelas, para ver a Laura Bozzo, para estar en Facebook. ¿Pero tomas algún discipulado entre semana? Si tú no tienes tiempo para Dios, no le exijas que Él tenga tiempo para ti. Querido hermano, ¿te interesa conocer a tu Señor como tu Dios, sentado en el trono? ¿Quieres sentarte en el trono, bajarlo y ponerlo a tus pies? No tengo tiempo. No me digas que no tienes tiempo. Haz la suma de cuánto tiempo pasas en los medios electrónicos o de comunicación o redes sociales. Multiplícalo por los 365 días del año y date cuenta cuánto tiempo tienes. Y quiero terminar con esto. Si tú estás en este grupo de personas que vienen nada más aquí el domingo como para cumplir, como para querer decirle: Señor, yo estoy aquí, que Dios te ponga tu asistencia, y no cambias tu actitud y decides tomar en serio a Dios, no para agradarle o ser mejor, sino para conocer su voluntad, vivir su voluntad y seguir su voluntad, conocer sus caminos, conocer la verdad. La pregunta no es si sí, sino cuándo. Indiscutiblemente terminarás siendo engañado. Escúchame, voy a terminar fuerte y viviendo una vida miserable, llena de errores y llena de fracasos. Y cuando estés en lo más bajo en cada área de tu vida, no se te ocurra voltear al cielo y preguntar: ¿dónde está Dios?
Porque Dios te va a preguntar, estoy donde siempre estuve, pero nunca te interesó buscarme. Es como tirar a la basura algo y 11 meses después decir, ¿dónde quedó ese algo? ¿No lo valoraste? Está donde lo dejaste. Jesús fue claro. Y Él dijo, si tú permaneces en mi palabra, Juan 8, 31 y 32, serás realmente mi discípulo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué tanta gente sigue siendo esclava y no vive libre en Cristo? Sigue esclava del rencor, sigue esclava de la depresión, sigue esclava del pecado, sigue esclava del pasado. ¿Es que Dios no es tan poderoso? No. Yo no sé en quién tú crees, pero yo creo en un Dios poderoso que tiene el poder de hacer trizas todas tus cadenas, tu pasado. Él no es el problema, nosotros somos el problema. Queremos que Él nos haga libres sin permanecer en su palabra. Permanecer es estar plantado en ella. Si ustedes permanecen en mi palabra, es estar mañana, tarde, noche, como Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces, en la Biblia siempre es interesante, porque nos va a hablar de una promesa, pero que antes lleva una condición y van unidas ambas por el entonces. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como te dije al principio, Dios quiere esto para tu vida. La promesa de Dios es, vas a prosperar tu camino, todo te va a salir bien, pero antes necesitas meditar mi palabra, guardarla, hablarla y vivirla. No es que por eso Dios de premio te va a bendecir, sino que su palabra te da la dirección para que todo te salga bien. Sin su palabra es imposible que las cosas te salgan bien. Dice el Salmo 119 en el versículo 105, y con esto terminamos. La siguiente semana seguiremos hablando de esto junto con otras cosas más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia se define a sí misma como la lámpara que ilumina nuestros pies y la lumbrera que ilumina nuestro camino. Si tú vas en medio del bosque con una linterna alumbrando el camino, para no perderte, corres el riesgo de tropezar con un obstáculo. Si tú vas alumbrando tus pies para no tropezar, corres el riesgo de perderte. Es lo que le pasa a mucha gente. Sabe a dónde va, pero tropieza en el camino con algo, con alguien que le impide llegar a la meta. Alguna persona, algún problema, alguna tragedia, alguna secta, algún desánimo, alguna decepción que le tropieza y le impide seguir avanzando. Hay personas que van alumbrando sus pies, teniendo mucho cuidado de no tropezar, pero no llegan a ningún punto. Si tú quieres llegar a la meta sin tropezar, la Biblia dice que ella es tu lámpara, que te va a iluminar y te va a guiar.